Buenos días a todos, buenos días a todas. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de los colegas de Venezuela y de Bolivia. Verdaderamente escucharlos es un espejo de los países latinoamericanos en cuanto a los fracasos, a los problemas que hemos tenido en un pasado, pero también pensar que tenemos un futuro y un presente que también nos hermana con nuestros gobiernos. Así que debemos ser optimistas y seguir peleando por todos estos temas, pero realmente hay solo un tema que le venimos ganando a Bolivia, y es que Bolivia tuvo 5 presidentes, creo, en 5 años. Nosotros lo tuvimos en una semana. Como diría la señora del Fondo Monetario, 1-0. No tarjeta roja. Fuera del chiste que acabamos de decir, cuando menciono estos proyectos afines en el contexto de una reflexión sobre la soberanía latinoamericana y la defensa del Estado, pienso también en esos actos soberanos que nos hermanan a estos países. La nacionalización definitiva de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia, dispuesta en el año 2006, la reversión de la llamada apertura petrolera en Venezuela para avanzar hacia lo que el presidente Hugo Chávez llamó en el 2004 la plena soberanía petrolera. Y en la República Argentina, con nuestra presidenta de la Nación, la ley 26.741, que declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. Los actos enumerados son solo ejemplo de una firme vocación de ejercer esa soberanía, que no es otra cosa que entender al poder estatal como una herramienta superior e independiente de aquellos intereses sectoriales y corporativos que intentan desviarlo del interés general. Mi intención entonces es reflexionar con ustedes sobre el alcance del orden práctico que tiene la presencia de la soberanía en la defensa del Estado y mostrar desde la experiencia de la Procuración del Tesoro de la Nación que lo que puede ser considerado por muchos un concepto indeterminado e inacible está cada día más presente. En la defensa del Estado advertimos, invocamos y ejercemos nuestra soberanía en cuestiones como son los ataques a la nación a través de los denominados fondos buitre, perpetrados mediante sus desmesuradas pretensiones y las absurdas órdenes y sentencias judiciales foráneas a las que han dado lugar. Así también los casos Ciadi, que pretenden eludir la aplicación del derecho argentino, como también los compromisos asumidos por los alegados inversores. Como consecuencia de la crisis más grave afrontada en la historia argentina, en enero del 2002, el Congreso Nacional declaró la emergencia pública en materia social, económica, financiera, administrativa y también cambiaria a través de la aprobación de la Ley 25.561. Estas medidas soberanas del Estado argentino buscaron afrontar las consecuencias de esta grave crisis. ¿Y qué tuvieron como respuesta? Como respuesta tuvieron un elevado incremento de la litigiosidad contra la República ante la justicia extranjera y también ante los arbitrajes internacionales, impulsada por distintos sectores y actores que pretendieron obtener ganancias desmesuradas y privilegios también por sobre el pueblo argentino. En la pantalla van a poder observar la cantidad de demandas iniciadas por tenedores de bonos a lo largo del mundo. En total fueron 167 demandas en los Estados Unidos, de las cuales 57 se encuentran pendientes. En Alemania tuvimos 555 acciones con sentencia firme, 99 demandas en trámite y 25 acciones sin movimiento desde hace bastante tiempo.
13 en Italia, todas ellas desestimadas, en España una, también desestimada, y en Japón una desestimada, tanto en primera como en segunda instancia, pero ahora se encuentra ante la Corte por un recurso de ese país. Por otra parte, los procedimientos arbitrales CIADI representan para nuestro país un universo de 58 casos, de los cuales 46 son bajo las reglas CIADI, 9 bajo un citral y 3 por las reglas de Cámara de Comercio Internacional, CCI. En particular, en primer lugar, me voy a referir a la causa NML Capital contra la República Argentina, que tramita ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York, y posteriormente lo haré respecto a las demandas iniciadas contra la República Argentina ante los tribunales CIADI, referido a los inversores extranjeros en virtud de los famosos tratados bilaterales de inversión, y cuyos reclamos están basados justamente en lo que yo les decía recién, en esas normas de emergencia que dictó el Congreso de la Nación Argentina a partir del año 2002 por la crisis del año 2001. Como consecuencia de tales litigios, podemos observar la tensión con el principio estatal a través de la injerencia de algunos tribunales extranjeros e internacionales en temas de derecho interno, como lo es el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la nación, que el artículo 75, en su inciso séptimo de nuestra Constitución, dispone que es facultad justamente de nuestro Congreso de la Nación. El principio de soberanía estatal, consagrado en nuestra Constitución, tiene también su correlato en el derecho internacional, en la Carta de las Naciones Unidas, la cual recepta también el principio de la igualdad soberana de los Estados. Por eso acá me voy a referir ahora a lo que hablaba ayer nuestro querido colega Barcesat respecto a la prórroga de la jurisdicción. Aquel principio, en el caso del principio de la igualdad de los Estados soberanos, está también asimismo en juego cuando se discuten los límites y las condiciones de la prórroga de jurisdicción que eventualmente pudo haber otorgado la República Argentina. Y acá voy a citar a un profesor chileno ya fallecido, Noboa Monreal, y dice que el orden público es una reacción de defensa que protege el orden jurídico interno del país y sus intereses vitales, impidiendo un debilitamiento profundo del orden establecido. Con él se persigue que la aceptación de la ley extranjera no constituya un salto a lo desconocido o un giro con firma en blanco que termine significando el acatamiento de sentencias judiciales que comprometen el desarrollo de un país y las bases de sus instituciones sociales. En relación con las implicancias de pautar una prórroga de jurisdicción, tal como se verifica en los títulos de deuda que dieron origen al pronunciamiento judicial en el caso NML, es doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, en concordancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la prórroga de jurisdicción por parte de un Estado debe entenderse como una decisión voluntaria, derivada de un proceso de negociación y avalada por las leyes del país en función de la naturaleza de los actos involucrados, por medio de la cual el Estado asume la posibilidad de ingresar en un sistema jurisdiccional extranjero, pero no por ello imprevisible. La aceptación de la prórroga de jurisdicción en los términos previstos por la ley argentina no equivale ni supone resignar o renunciar a la inmunidad soberana que protege a la potestad de imperio, ni a los actos realizados en su consecuencia que distingue a los estados nacionales de los regímenes coloniales. Ahí están individualizados los dictámenes de la Procuración. La República Argentina realizó múltiples esfuerzos por alcanzar un acuerdo con los miles de tenedores de bonos desde el año 2001 que se encontraban en diferimiento de pago y estaban representados por 152 tipos de títulos diferentes. No obstante esa complejidad, la República pudo reestructurar su deuda soberana a través de los canjes realizados
en los años 2005 y 2010, y como resultado de ello logró regularizar el 92,4% de su deuda elegible. La estrategia utilizada por los fondos buitre que no ingresaron a estos dos canjes ha consistido en la compra de títulos valores o bonos de Estado en cesación de pago a precios muy inferiores a su valor nominal en el mercado secundario, para luego intentar, mediante litigios y acosos judiciales, cobrar el 100% del título de la deuda y de esta manera obtener una tasa de recuperación de lo invertido que equivale a un rendimiento que va del 300 al 2000%. El más activo de estos fondos es sin duda NML Capital con sede en las Islas Caimán. Estos fondos buitres iniciaron numerosos procesos judiciales ante distintos tribunales extranjeros, invocando una cláusula comúnmente establecida en los prospectos de algunos de esos bonos, que establece la competencia de tribunales extranjeros y, en el caso que nos toca de NML, especialmente la jurisdicción de Nueva York para dirimir esa controversia. Esos bonos originalmente fueron emitidos en octubre del año 1994 y fueron adquiridos en una parte en el mercado secundario en vísperas de la crisis del año 2001-2002 y la mayor parte con posterioridad al diferimiento de pago. Para lograr el cobro de sus acreencias, NML y los fondos buitre pusieron en marcha una estrategia novedosa, basada en la famosa cláusula pari passu, contenida en esos bonos, cuyo texto se observa en la filmina, pero no, por razones de tiempo, lo pueden leer ahí. Voy a hacer una breve reseña que describirá los principales hitos procesales del caso NML, individualizando también lo que consideramos que acá yo pensaba, ¿serán obstáculos legales? No, porque los obstáculos legales estamos acostumbrados los abogados y por lo general son esas cuestiones del Código de Procedimiento que nos dice este articulito sí. No, lo que ellos utilizaron, yo creo que el verdadero término es la palabra trampa. Utilizaron trampas, el juez Griesa y NML. Y finalizando, en esta parte voy a también referirme al acoso judicial. Pero voy a ir armando más o menos todo el procedimiento de NML para poder ir indicando las trampas y los acosos. A fines del año 2003, NML Capital y otras demandaron a la República Argentina ante esta Corte de Distrito Sur de Nueva York. En diciembre de 2003, la República Argentina tomaba conocimiento que NML y otros demandantes podían intentar alegar en el futuro que los pagos que pudiera realizar la República Argentina frente a alguna reestructuración de deuda resultarían violatorios de la cláusula pari passu, contenida en esos títulos de tenencia. Se presentó entonces la República Argentina ante el juez Griesa en una audiencia que se realizó en enero del año 2004 y solicitó que se dejara sentado que la cláusula pari passu no requiere pago a prorrata, no establece la prohibición de pagar a un deudor y no ordena el cese de pagos por no pagar a otros acreedores. Año 2004, enero. Allí el juez Griesa, ¿qué dice? Primero, por supuesto, habló un ratito con NML y rechaza el pedido de Argentina. ¿Qué dijo para esto? Dijo, no hay caso, no hay controversia por tratar, por lo tanto, no resulta relevante para este momento ni para el futuro. Muy bien. Pero también tengo que aclarar que en esas audiencias, el propio juez Griesa afirmó que le parecía una interpretación muy extraña de la cláusula pari passu. Aquella, la República Argentina advirtió que NML podría querer hacer valer en el futuro.
primer trampa, señores. Y este camino tramposo para la República Argentina, evidentemente, no finalizó ni ahí ni acá. Les voy a contar otra parte de la historia que se vincula directamente con esa trampa, que allanó, por supuesto, el camino de los buitres, post facto de la emisión de títulos del año 1994, que previeron esos títulos de 1994, la jurisdicción de Nueva York, estando vigente la famosa doctrina Champerty. En el año 2004, volvemos otra vez al 2004, no obstante lo que había sucedido en esta audiencia con Griesa y la República Argentina en relación a la cláusula pari passu, los fondos buitres lograron que el Poder Legislativo del Estado de Nueva York modificara el artículo 489 de la Ley del Poder Judicial de Nueva York. Ahí está la doctrina Champerty, basada en una regla común que precisamente pone límites a la usura y al abuso procesal por parte de los fondos buitre, prohibiendo la compra de deuda con el objeto de llevar a cabo una acción legal para lograr su cobro. Obviamente, esto obstaculizaba el camino y los intereses de los fondos buitres, y esta modificación lo que hizo fue limitar esa defensa Champerty solo para compra, escuchen bien, de deudas inferiores a los $500.000, quedando por fuera de esta protección las compras importantes de deuda, que es justamente el métier de los buitres. Además de lo ya expuesto, es importante destacar que en el año 1994, al momento de emitir los bonos regidos por legislación y jurisdicción de los Estados Unidos de América, la República Argentina tuvo en cuenta que los Estados Unidos había sancionado en el año 1976 la Ley de Inmunidad Soberana, por lo cual las medidas de ejecución de bienes contra estados extranjeros deben cumplir los estándares justamente de esa Ley de Inmunidad Soberana, la que otorga a esos sujetos inmunidad de ejecución en su propiedad y activos con muy limitadas excepciones. Quiere decir entonces que los demandantes, buitres, tenían conocimiento de esas disposiciones al adquirir los bonos de deuda soberana y habían aceptado, obviamente, esos riesgos para el cobro de esa deuda. Para ir acortando la historia de los fondos buitres, me voy al año 2010. En el año 2010, NML presentó una modificación de demanda contra la República Argentina con fundamento en que la Argentina, a partir del canje del año 2005, había estado violentando la cláusula pari passu 2003-2010. De acuerdo a la interpretación que hace de esta cláusula el fondo buitre y, obvio, el juez Griesa, y que significaba que si algún acreedor del Estado no recibía el pago correspondiente, dicho Estado tenía prohibido efectuar pago de su deuda, ya que todos debían recibir un trato igualitario. Solicitando al juez Griesa una orden para que provea el pago a prorrata a los acreedores, lo que significa impedir el pago a los bonistas que ingresaron en el año 2005 y 2010, a menos que, ya sea simultáneamente o por anticipado, se pague a NML y los demás demandantes el total de sus tenencias no reestructuradas. El 23 de febrero, voy haciendo corto el procedimiento, de 2012, el juez Griesa emite una orden requiriéndole al país que pague a los demandantes la totalidad de la suma reclamada cuando se pague a los tenedores de bonos emitidos en los canjes. Pese a que está en pantalla una línea de tiempo de las cuestiones procesales del caso NML contra la República Argentina, voy a señalar muy rápidamente y a modo de apretada síntesis que la República Argentina apeló las decisiones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, suspendiéndose los efectos
de la sentencia del juez Griesa durante el trámite de la apelación. Al aclarar el juez Griesa la fórmula del pago a prorrata, donde estableció el pago del 100% debido a los demandantes, junto con el pago de los servicios de la deuda reestructurada, la República Argentina se expresó en el sentido que no constituye un trato igualitario exigir judicialmente que los fondos buitres reciban el pago completo y conjunto de la deuda en relación al resto de los bonistas que aceptaron quitas al adherir a los canjes. En definitiva, esta creación de Griesa, a mi modo de ver, es el núcleo de cómo se desvirtúa el pari passu y se crea una categoría de acreedores privilegiados. Finalmente, la Corte de Apelaciones, el 23 de agosto del año 2013, confirma la resolución de Griesa, por lo que Argentina solicitó en febrero del año 2014 a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que él tome el caso alegando la violación de esa ley de inmunidad soberana. A esta presentación nos acompañaron como amicus curiae países como México, Brasil y, aunque no lo crean también, el gobierno de Estados Unidos. Y llegamos así que el 16 de junio del año 2014 la Corte no abre este pedido y quedan firmes las órdenes dictadas por el juez Griesa. A partir de entonces se generan varias intervenciones por parte de la República Argentina, se llevaron a cabo numerosas audiencias y el juez Griesa dictó algunas órdenes, entre las que podemos destacar aquella que ordena a la República Argentina a negociar a través de un mediador denominado un Special Master, cuyos servicios además son pagos, ello a pesar de la vigencia que teníamos de la cláusula Rufo que nos impedía negociar. También autorizó en 3 ocasiones, y en cada una de ellas decía, es por única vez, es por única vez, al Citibank a procesar los pagos realizados por Argentina en relación a ciertos bonos del canje en dólares, pero regidos por ley argentina. Otra trampa más del señor Griesa. Esta trampa del juez Griesa es que, contrariamente a estas autorizaciones, en fecha reciente, muy reciente, en el verano que acabamos de pasar, prohibió al Citibank realizar estos pagos. Cuestión esta que desembocó en una controversia que actualmente tramita en los tribunales argentinos, toda vez que a través de una orden el juez Griesa homologa un acuerdo entre el Citibank y los fondos buitres, cuyos efectos se proyectan directamente a la República Argentina. Justamente mediante este mecanismo procesal se pretende eludir el trámite judicial del exequatur que debe realizarse justamente para que una sentencia extranjera pueda tener efectos en territorio de la República Argentina. Otra trampa más del señor Griesa. Finalmente, la reciente orden dictada por el juez Griesa hizo lugar también a las mociones Me Too, yo también, de 36 acciones que se sumaron al pedido de NML y que determinó respecto a estos actores que la República violó la cláusula pari passu respecto de los bonos emitidos en 1994. La particularidad de esto es que la mayoría de estos casos de los Me Too ya contaban con sentencias, por lo que la doctrina de la cosa juzgada, los reclamos de las demandantes con sentencias previas, están prohibidos. Otra trampa más del juez Griesa. Sin duda, estas decisiones tomadas por el Poder Judicial de los Estados Unidos han protegido, sin ningún lugar a duda, la especulación y la usura. En tal sentido, fíjense que el Fondo Monetario Internacional ha expresado su preocupación por la interpretación adoptada respecto de la cláusula pari passu, la que tendrá un efecto destructor, dice el fondo, sobre los procesos amplios de reestructuración de deuda soberana por encima del daño que inflige a la República y a terceros, entre ellos los bonistas del canje.
Es así que la estrategia no solo contó y cuenta con el apoyo judicial, la de la estrategia de los fondos buitres, y también con el apoyo del legislativo, de modo tal que, como podemos ver, se allanó totalmente el camino de los buitres con miras a plasmar el sistemático acoso judicial que han llevado adelante estos fondos contra la República Argentina. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de estos acosos solamente a modo de ilustración y para no cansarlos. Entre ellos podemos ver algunos intentos de ejecución fallidos en distintos países. En el caso de Estados Unidos, con activos afectados a ENARSA, CONAE, ARSAT, ANSES, patentes a nombres del CONICET, INTA, INTI y la Comisión Nacional de Energía Atómica, sobre bienes diplomáticos y consulares, las reservas del Banco Central de la República Argentina. Asimismo, en Suiza, Bélgica y Francia intentaron también embargar cuentas y bienes diplomáticos. Y en Ghana, como es de conocimiento público, NML llegó a embargar la fragata Libertad. El acoso judicial también se evidencia con el pedido sistemático y desmesurado de Discovery, es decir, la producción de información en el extranjero, la que se realiza al margen de las autoridades judiciales del país requerido, y de por sí atenta contra la soberanía del Estado al inmiscuirse en funciones propiamente judiciales. Tales acciones de los buitres se realizaron respecto de decenas de bancos y otras entidades financieras a nivel mundial, incluyendo a decenas de entidades separadas totalmente de la República Argentina, con personería jurídica propia, incluyendo también a funcionarios a título individual. Estos son algunos de tantos ejemplos que quería mencionar solo para que tuvieran una real comprensión de este acoso judicial. Ahora me voy a referir a lo que hace un rato se refería nuestro colega, que es la otra parte de la historia a la que se aboca también la Procuración del Tesoro, cuando defiende a la República Argentina en cada uno de los arbitrajes internacionales, la potestad del Estado de declarar su propia ley de emergencia pública en materia social, económica, política, administrativa, cambiaria, como lo hizo en el año 2002, que recién yo les mencionaba. La declaración de emergencia, la salida de la convertibilidad, son sin duda actos soberanos que no pueden estar sujetos a revisión ni por ningún juez extranjero, ni por ningún tribunal arbitral. En este sentido, es doctrina tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que corresponde a los poderes del Estado proveer todo lo indispensable para salvaguardar el orden público involucrado en la conservación del sistema político y del orden económico, sin los cuales no podría subsistir la organización jurídica sobre la cual reposan las libertades. Las demandas interpuestas contra la Argentina ante tribunales arbitrales, en su gran mayoría, son impulsadas por inversores, alegados inversores, en actividades regidas por normas de derecho público. Los agravios en los cuales estos inversores fundan sus pretensiones guardan relación con el dictado de esas medidas de emergencia, así como las normas y sus modificaciones de carácter regulatorio. Y con base en ello, alegan la supuesta violación del estándar del trato justo y equitativo, entre otros reclamos. El trato justo y equitativo refleja el estándar mínimo del derecho internacional consuetudinario. Las conductas que dan lugar a la violación de este estándar son aquellas que caen por debajo de los niveles internacionalmente aceptables y que, sopesadas en relación con el contexto de los hechos de que se trate, por ejemplo, la grave crisis de fines de 2001, pueda representar una arbitrariedad manifiesta o discriminación o una notoria injusticia. Este estándar de trato justo no conlleva en sí misma una interpretación amplia que tenga por propósito fundamental
la protección de las expectativas del inversor, ni mucho menos constituye una garantía de rentabilidad a estos alegados inversores extranjeros. Este último concepto de expectativa del inversor no aparece mencionado en ningún TBI suscripto por la República Argentina. Por lo tanto, la pretensión que se reduzca el estándar de trato justo y equitativo a una obligación absoluta de proteger las expectativas de ganancias de un inversor asumida en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, frente a cualquier hipótesis, inclusive su propia culpa o la de un tercero, es ofensivo a la razón y jurídicamente inviable. En cuanto a la potestad regulatoria del Estado, las demandantes, en los casos arbitrales, han pretendido reiteradamente invocar un derecho a la inmutabilidad de los marcos regulatorios de distintas actividades. Sin embargo, como lo sostiene la Procuración del Tesoro en la defensa del Estado argentino, el estándar de trato justo no representa una póliza de seguro y, por ende, los tribunales internacionales no deben ser garantes de los malos negocios de los inversores, así como tampoco los tratados bilaterales de inversión han sido diseñados para ofrecer garantías de rentabilidad a inversores extranjeros. En el mismo sentido, la Procuración sostiene el pleno ejercicio de las facultades regulatorias del Estado y la potestad soberana de legislar conforme a las necesidades económicas y sociales de la República Argentina. Como se expone ahora en pantalla, vamos a ver que se han iniciado 58 procesos arbitrales contra la República Argentina. El monto total demandado es de 21.993 millones de dólares. Sobre el total de casos iniciados se encuentran finalizados 33 casos, que representan el 57%, mientras que 25 casos, es decir, el 43% restante, continúa en trámite actualmente. Como se observa, de la totalidad de los casos iniciados, más de la mitad están finalizados, mientras que el total de 58 casos que totalizan 21.993 millones de dólares, el monto reclamado se divide casi en partes iguales entre los que se hallan en trámite y los que están finalizados. Dentro de los 25 reclamos que todavía se encuentran en trámite, 8 están en la etapa de fondo, es decir, en la virulenta discusión. 10 se encuentran suspendidos, no por solicitud de la Argentina, sino por solicitud de los demandantes, aclarando que algunos casos de esta suspensión tienen muy larga data. 7 se encuentran en proceso de anulación, todos ellos, por supuesto, a solicitud de la República Argentina. Resulta ilustrativo, y un poco comentando acá justamente lo que había comentado el colega de Bolivia, yo voy a demostrar un caso llevado a cabo contra la República Argentina, que era el caso Impregilo, en el que las demandantes reclamaron un total de 121 millones de dólares más intereses y costas. Y obtuvieron un laudo por 21 millones de dólares, es decir, un 15% del monto que estaban reclamando originalmente. El caso Saur, también, donde reclamaron ante el CIADI un monto cercano a los 145 millones de dólares y obtuvieron un laudo por 39 millones de dólares, rechazándoseles más del 70% de sus pretensiones. Sin embargo, resulta paradójico que en ninguno de estos casos las demandantes iniciaron ante el CIADI un proceso de anulación. Es raro, ¿no? En cuanto a los procedimientos arbitrales finalizados con laudos firmes, 4 de ellos se dictaron contra la República Argentina. 6 fueron a favor de la República Argentina
y 5 casos resolvió la República Argentina por acuerdos transaccionales entre las partes, pero estos acuerdos, los inversores renunciaron a todo derecho al laudo Ciadi. También cabe mencionar que en 3 oportunidades las demandantes abandonaron el procedimiento arbitral y en 15 casos los reclamos fueron desistidos por los propios inversores que reclamaban ante el Ciadi. Los casos finalizados comprendieron reclamos por 10.998 millones de dólares. Sin embargo, el resultado en contra de la República Argentina para estos casos fue de 702 millones de dólares, lo que implicó una reducción del 94% de los montos reclamados. Y un dato a destacar es que la defensa del Estado Nacional ante el Ciadi es realizada íntegramente por el personal profesional y administrativo de la Procuración del Tesoro de la Nación. También en materia de reconocimiento y ejecución de laudos, la Procuración del Tesoro de la Nación ha mantenido una posición firme en la defensa de la soberanía jurídica del Estado argentino. El artículo 53 del convenio Ciadi establece el carácter obligatorio de los laudos. El artículo 54 establece el procedimiento aplicable para ese cumplimiento. El artículo 54.1 establece que un Estado hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. En la República Argentina, los laudos deben ejecutarse como si se tratase de una sentencia firme de un tribunal argentino. En consecuencia, para ello rige, obviamente, el procedimiento sobre ejecución de sentencias que dispone el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Esta interpretación ha sido sostenida de manera firme y consistente por el Estado argentino y es la que posibilita compatibilizar la prórroga de jurisdicción otorgada por la República a través del convenio Ciadi con las normas de derecho argentino, cuya aplicación a los fines de la ejecución de laudos prevé el propio convenio. Concluyendo con mi exposición sobre la defensa de la República Argentina ante los tribunales arbitrales, quisiera expresarles que sin perjuicio de avanzar en los reclamos locales y en defensa de los intereses del Estado, la Procuración también ha planteado ante los tribunales Ciadi las demandas reconvencionales. Estas demandas han provocado un efecto bisagra en la defensa del Estado, ya que, y esto es muy novedoso, hemos reclamado que dicho tribunal reconozca los daños causados por los inversionistas y sus concesionarias por el incumplimiento de sus obligaciones. Es un nuevo e interesante giro de defensa de la soberanía del Estado. Las demandas reconvencionales se han presentado en los siguientes casos: SOR, Urbacer y Teinberg. En el caso SOR, la República Argentina presentó demanda reconvencional el 14 de enero del año 2013, reclamando $7.500.000 por incumplimiento en la administración de la empresa a cargo de la provisión de agua y saneamiento en la provincia de Mendoza. El caso Urbacer fue presentado el 29 de mayo de 2013. Se reclama una compensación por $191 millones. Esta demanda reconvencional tiene fundamento en el incumplimiento de las prestatarias del Servicio de Agua y Saneamiento del Gran Buenos Aires y la frustración de las expectativas que tenía el Estado al momento de concesionar un servicio tan vital para la ciudadanía que el Estado debe garantizar. Es decir, que el Ciadi se encargue también justamente de las expectativas que tenía el Estado y compense las expectativas que tenían las empresas inversoras que no realizaron las inversiones. Quizás el caso más paradigmático y de renombre sea la demanda reconvencional en el caso Teinberg, que esto es Aerolíneas Argentinas. Fue presentada la reconvención el 6 de mayo del año 2013, en la que la República Argentina reclama una indemnización por
por 1.636 millones de dólares. Dicho reclamo se sustenta en el estado ruinoso e inoperatividad en que la empresa Marsans dejó a la compañía aérea. El Estado intervino ante la posibilidad justamente de una paralización total de la comunicación aérea de nuestro país. Es por ello, y a efectos de compensar esos daños causados y las cuantiosas inversiones que hizo y que aún debe hacer para recomponer una línea aérea que se hallaba totalmente destruida, es que la Procuración instó esta demanda reconvencional contra el grupo Marsans, cuyos titulares se encuentran hoy procesados y detenidos por la justicia española. Recientemente, la Procuración del Tesoro ha trabajado también en la elaboración del texto respectivo, que esta mañana se ha mencionado, y ha patrocinado la denuncia penal formulada por el Estado Nacional contra distintas empresas extranjeras que, sin contar con permiso o concesión alguna del Estado argentino, llevan a cabo tareas de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina en zonas próximas a nuestras Islas Malvinas. Dicha denuncia fue presentada ante la Procuración General de la Nación para su ulterior radicación en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande. De esta manera, la República Argentina cumple con su mandato constitucional y ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios Pero sobre este tema se va a explayar en horas de la tarde el subprocurador del Tesoro de la Nación, el doctor Horacio Díez. Para terminar esta exposición, debo agradecer sinceramente a todos los abogados, economistas, personal administrativo de la Procuración del Tesoro de la Nación y también a todos los servicios jurídicos que integran el cuerpo de abogados del Estado por la defensa que hacen por el Estado Nacional. Evidentemente, la defensa que hacen nuestros abogados por el Estado Nacional, yo lo llamaría, esto es industria nacional, compra argentino, tenemos patria.